bienvenidos una vez más a estos videotutoriales de matemáticas. El tema que vamos a ver hoy todavía son conceptos básicos, es el lenguaje algebraico. No se preocupen, ya casi acabamos con los conceptos básicos. Entonces, como nosotros habíamos visto, los polinomios en realidad son fórmulas que nos describen el comportamiento de algo. Por ejemplo, el área de un cuadrado, el perímetro de un círculo, el volumen de algún prisma, o ya un poquito más avanzado, cómo funciona a lo mejor un circuito electrónico, un celular, cómo funciona el movimiento de las placas durante un sismo, cómo funciona el mar, cómo funciona un cohete espacial, cómo construir algún juguete de plástico. O sea, todo lo que nosotros alrededor, todo lo que vemos a nuestro alrededor, en realidad tiene un funcionamiento. Los polinomios describen el funcionamiento de cualquier cosa que nosotros vemos. Cómo funcionan los colores, cómo funciona nuestra vista, cómo funciona una caja, un barco, cómo construir una regla, cómo diseñar incluso un plumón. Entonces aquellos que dicen, ay, a mí no me sirven de nada los polinomios, no sé para qué me los enseñan, yo nada más digo, no saben ni lo que dicen, porque todo lo que vemos a nuestro alrededor funciona gracias precisamente a los polinomios, porque con ese polinomio podemos saber cómo funciona y cómo poder construirlo para que nosotros lo utilicemos. Entonces, como esos polinomios son fórmulas, por ejemplo, el área de un círculo, pi por radio al cuadrado. Entonces, lo interesante es ver cómo de nuestras propias palabras podemos llegar a una simple expresión algebraica. Porque aquí pues vemos que dice pi por radio al cuadrado, pero en realidad con nuestras palabras, así platicado, así muy bonito, cómo es de que nosotros mediante las expresiones que nosotros decimos a diario, cómo es que podemos llegar a una simple fórmula. Y bueno, más que nada porque las fórmulas nos facilitan el estar hablando, porque imagínense todo el tiempo estar escribiendo 3.1416 por radio al cuadrado. Entonces imagínense, cada problema de área, estarnos aprendiendo las palabras y estarlas escribiendo una y otra vez y luego estarlas diciendo, la verdad sí da muchísima flojera. Entonces, para evitar precisamente esto, estar escribiendo todas las palabras, fue que se descubrieron, por así decirlo, las fórmulas matemáticas, las cuales podemos describir mediante términos algebraicos. Entonces, lo que nosotros queremos hacer es todas esas palabras, para no estarlas escribiendo una y otra vez, expresarlas mediante algún término algebraico. El lenguaje algebraico, ahora sí ya metiéndonos al tema, hace precisamente eso. Es un lenguaje que se utiliza de tal forma que nosotros nuestras propias palabras las podemos convertir a expresiones algebraicas. Entonces, aquí están las frases más comunes que se utilizan. No me cumplieron, nada más que termine de explicarlas, pues voy a escribir las que siguen. Y ya con esas expresiones nosotros vamos a poder escribir cualquier expresión que tenga elementos algebraicos. Entonces, es básicamente eso es lo que es el lenguaje algebraico. Es un lenguaje que nos permite transformar nuestras palabras a una expresión algebraica para simplificarla más fácilmente. Observen, esto que tenemos aquí es lo mismo que acá arriba y ocupa menos espacio y se ve más bonito que nada más estar escribiendo palabras y palabras. Entonces ahora imagínense, supongamos que tenemos un polinomio Imagínense escribir todo ese polinomio con puras palabras, estaría muy pesado y nos llevaríamos muchísimo tiempo. Es más fácil ver ese polinomio expresado de esa forma. Entonces, el lenguaje algebraico son algunas pequeñas frases de nuestro propio lenguaje que nos permite convertirlo a expresiones algebraicas. Entonces vamos a ver las más comunes y ya después vamos a poner combinación de ellas para encontrar la expresión algebraica a la que se refiere. Entonces empezamos con la más fácil, número cualquiera. Aquí no nos están diciendo qué número es, nos están diciendo considerar cualquier número.
En este caso, en esta expresión se considera cualquier variable. Por ejemplo, X, Z, A, W, A minúscula, etc. Recordemos que una variable nos representa una cantidad desconocida. Entonces, si aquí nos están diciendo un número cualquiera, quiere decir que no importa el número, mientras que nos represente alguna cantidad, es más que suficiente. Entonces, como no sabemos cuál es el número que se refiere exactamente, sino que es cualquiera, puede ser 5, puede ser 8, puede ser 13, 12, 11, pues utilizamos una letra o una variable para representarlo, ya que recordemos que la variable pues nos puede representar un número cualquiera, 2, 3, 8, 12, 16, etc. El siguiente es suma de dos números. Como no nos está diciendo específicamente qué números, entonces allí nada más nos quiere dar a entender que puede ser cualquier número. Como no conocemos los números, entonces vamos a utilizar variables para representar esta expresión. Por ejemplo, X más Y. Ahí ya estamos sumando dos números. No sabemos qué números son. No nos está diciendo, pues suma de 3 más 4. Si dijera eso, pues pondríamos así, 3 más 4. Pero como no sabemos los números que se están considerando, sabemos que son dos números, pero no sabemos cuáles, entonces vamos a utilizar en lugar de esos números variables. De esa forma estamos representando cualquier número, aunque no lo conozcamos. Bueno, aquí yo puse X y Y, pero pueden utilizar las variables que sean. A más B, W más Z, Y más T, S más J, J más I, cosas así. Bueno, aquí también tengan cuidado. Si su profesor les dice que utilicen un determinado tipo de variables, pues tienen que utilizar las que les dice. Pero si no les indican cuáles variables, ustedes pueden utilizar las que quieran. Y si el profesor dice, es que, por ejemplo, ustedes a lo mejor ponen T más Z, y el profesor se las pone mal porque dice, es que son X y Y, está mal. Su profesor es el que está mal, no ustedes, porque no les está haciendo la aclaración de que deben usar estas variables. Les está diciendo suma de dos números, y entonces ustedes pueden usar las letras que quieran. Cualquier letra se puede usar para representar dos números que no conocemos. Incluso pueden ser letras del alfabeto griego, por ejemplo, alfa más beta. Mientras no les digan qué variables utilizar, ustedes pueden utilizar las que ustedes quieran. Cualquier letra nos representa cualquier cantidad. Entonces, si su profesor quería que ustedes pusieran esta operación, pero ustedes pusieron esta, ustedes no son los que están mal. Los que están mal es su profesor, los profesores, por no indicarles que querían emplear estas variables. Ustedes hicieron bien su trabajo al poner dos variables que nos representan cada una cantidad diferente. Les digo porque luego hay ese profesores que, como siempre se maneja X más Y, A más B, cosas así, si alguien pone esto, se las pone mal. Y pues ahí el niño empieza a decir, es que no entiendo álgebra porque me la puso mal. Pero en realidad el que está mal es el profesor por no explicarles, o más bien no comentarles que él quería con esas variables. Pero ustedes lo pueden poner con las variables que ustedes quieran. Cualquier letra nos representa una cantidad desconocida, entonces podemos usar letras así, podemos usar letras del abecedario griego, podemos usar el abecedario ruso, podemos usar letras árabes, o sea, pueden usar las letras que ustedes quieran para representar dos cantidades. Entonces, suma de dos números, resta de dos números, es exactamente lo mismo. A menos B. Como no conocemos los números, pues vamos a utilizar variables para representarlos, ya que con las variables estamos representando dos números, pero cualquiera. Pues a lo mejor que ya sea 4, 12, 39 mil, o sea, puede ser, las letras representan las cantidades que ustedes quieran. Aquí para resta, luego hay otra palabra que también se utiliza, sustracción o diferencia. Entonces, si utilizan estas palabras, resta, sustracción
o diferencia se están refiriendo a lo mismo, a un número menos el otro número. En el caso de la suma, luego también se maneja como adición. Entonces, si ven por ejemplo adición de dos números, pues en realidad se refiere a que un número más el otro número. Entonces, suma y adición es la misma operación. La resta pues es un número cualquiera menos otro número cualquiera. Pero también en vez de resta se puede utilizar sustracción o diferencia. Es la misma operación. Producto de dos números. Entonces, como igual no nos está diciendo cuáles son los números, vamos a utilizar los que nosotros queramos. XW, por ejemplo. Y entonces, producto en realidad es una multiplicación. Generalmente ya a la multiplicación se le dice producto. Multiplicación. Entonces, multiplicación o producto es la misma operación. Y observen, se ponen las dos variables juntas. Como ya hemos visto en videotutoriales anteriores, cuando dos variables están juntas, están indicando una multiplicación. Cociente. Esta palabra sí casi no la hemos utilizado. Cociente se refiere en realidad a una división. Entonces, cociente de dos números cualquiera es un número y abajo otro número. Bueno, vamos a cambiarle las letras para que no se vayan con la finta de que siempre es X y Y. Por ejemplo, puede ser aquí una A minúscula y aquí incluso puede ser una A mayúscula, porque ya habíamos visto anteriormente que las variables son diferentes aunque sea la misma letra, pero que una sea minúscula y otra mayúscula. Entonces esta es una variable y esta es otra variable diferente. Luego tenemos aquí estas palabritas que ya las habíamos visto anteriormente: doble, triple o cuádruple. Aquí ya no me ocupó, pero serían doble de un número, triple de un número y cuádruple de un número. Voy a ir borrando esto. Entonces, ¿a qué se refieren estas palabritas? Doble significa que el número lo vamos a multiplicar por 2. 2A. Triple viene de tri, quiere decir que lo vamos a multiplicar ese número por 3. Cualquier número. Cuádruple quiere decir que el número lo vamos a multiplicar por 4. 4, 5. Aquí, bueno, puse diferentes números para no estar utilizando las mismas letras. Entonces, doble. Doble de un número quiere decir que ese número lo vamos a multiplicar por 2. Triple de un número quiere decir que ese número lo vamos a multiplicar por 3. Y cuádruple de un número quiere decir que ese número lo vamos a multiplicar por 4. Luego viene el caso contrario: mitad, tercera, cuarta parte, quinta parte, sexta parte y así sucesivamente de un número. Entonces, mitad quiere decir que ese número lo vamos a dividir entre 2. La tercera parte de ese número quiere decir que lo vamos a dividir entre 3. La cuarta parte de un número, como igual, bueno, déjenme que le pongo B. Como no nos están diciendo qué número es el que nos interesa, pues vamos a poner una variable. Ya si nos dijeran un número específico, pues sí, ponemos el número que nos están diciendo. Pero aquí, como no nos están diciendo de qué número se trata, ponemos una letra para representar cualquier cantidad. Cuarta parte quiere decir que lo vamos a dividir el número entre 4. Y todos podemos así continuar. La quinta parte quiere decir que lo vamos a dividir entre 5. La sexta parte, que lo vamos a dividir entre 6. La séptima parte, que ese número lo vamos a dividir entre 7 y así sucesivamente. Luego, tenemos el caso en donde ya se manejan incluso fracciones, como por ejemplo 2/3 partes de un número. Entonces, quiere decir que vamos a escribir primero la fracción y luego el número. Bueno, la variable que nos va a representar el número. 2/3 partes de t. Por ejemplo, si tenemos otra fracción que es 4/3, no, mejor
4/5 partes. Escribimos la fracción 4/5, quiere decir 4/5. Nada más que bueno, después se traduce a quintas para que se pueda acomodar con la palabra partes. Y luego la variable. Si por ejemplo, veamos, 3/10 partes. Ya estoy escribiendo el número. Tres décimas partes de un número. Entonces escribimos la fracción, que en este caso 3/10 proviene de 3 décimos, y luego el número, por ejemplo, U, iba a poner V, pero luego en otros países le llaman de otra forma, mejor es así, la U. Entonces, en este punto en realidad cubre todas las fracciones, que cuando hable de una fracción y luego venga la palabra partes, quiere decir que esa fracción la vamos a multiplicar por un número. 2/3 partes, 4/5 partes, 3/10 partes, 8/100 partes, 215 partes, así sucesivamente. Ahora, aquí viene uno interesante. La palabra semi. ¿Qué significa semi? Quiere decir entre dos. Siempre que vean la palabra semi, quiere decir que vamos a dividirlo entre dos. Por ejemplo, aquí, semisuma, está todo junto, la semisuma de dos números, que quiere decir que la suma de dos números la vamos a dividir entre dos. Entonces, primero escribimos la palabra suma, suma de dos números. Entonces, aquí, X más Y, y luego, como tiene la palabra semi, quiere decir mitad o dividir entre dos. Semi resta igual. Primero quiere decir que esa resta o semidiferencia la vamos a dividir entre dos. Por ejemplo, Z menos W entre 2. También puede existir la palabra la más ocupada es semisuma, pero la palabra semi puede estar asociada con todas las operaciones, como por ejemplo con una potencia, con una raíz, con un producto. Entonces también puede estar la palabra semiproducto. Por ejemplo, aquí, semiproducto de dos números. Primero vamos a realizar el producto de esos números. Por ejemplo, vamos a ponerle AJ. Eso de AJ sonó como a un código o algo así. Y luego, como tiene la palabra semi, quiere decir que ese producto lo vamos a dividir entre dos. Entonces, semi siempre, no importa qué tipo de operación sea, siempre significa entre dos. Por ejemplo, puede ser una semipotencia, quiere decir pues una potencia dividida entre dos. Semirraíz quiere decir la raíz cuadrada dividida entre dos. Ahora vamos con cuadrado, cubo o cuarta potencia de un número cualquiera. Entonces aquí ya nos está diciendo la palabra cuadrado, la cual el cuadrado de un número cualquiera se representa así. Tenemos el número, lo representamos con una letra elevado al cuadrado. Entonces el cuadrado de un número se traduce así: la variable, que nos representa cualquier cantidad, elevado a la 2. El cubo de un número es el número elevado a la 3. Entonces cuando vean la palabra cubo, quiere decir que un número cualquiera lo vamos a elevar a la 3. Y luego ya después pues ya se va nombrando el número de la potencia: a la cuarta potencia, a la quinta potencia, a la sexta potencia,
a la séptima potencia, así sucesivamente. En este caso, bueno, a la cuarta potencia, el número elevado a la cuarta potencia quiere decir que es un número cualquiera, lo vamos a elevar a la 4, así. Luego, raíz cuadrada, raíz cúbica, raíz cuarta de un número, ocurre exactamente lo mismo. La raíz de un número, y aquí ya nos está indicando qué tipo de raíz. Cuadrada, bueno, en el cuadrado pues no se acostumbra a ese tipo de raíz ponerle en el índice 2. Luego, raíz cúbica de un número, ahora sí, aquí en el índice va el 3. Lo pongo de otro color para que se diferencie. Raíz cuarta de un número, pues igual una raíz en donde el índice va a la 4. Recordemos, ¿qué significa esa raíz? Que estamos buscando un número que elevado a la 4 nos dé el valor que tenemos aquí adentro, que en este caso está representado con la letra X. Entonces, eso es lo que significa una raíz. Que un número elevado, observen cómo es el índice que tenemos aquí es la misma potencia que acá. Estamos buscando el número que elevado a esta potencia nos dé el valor que tenemos adentro. Así sea raíz quinta, raíz sexta, raíz octava. Estamos buscando ese número, el cual al elevarlo al valor que tenemos en el índice, nos dé la cantidad que está adentro. Y bueno, sucesor de un número cualquiera. Recordemos los conceptos de antecesor y sucesor. A lo mejor dijeron, eso ya tiene varios videos, ya varios incluso años. A lo mejor dijeron, ¿para qué nos enseña eso de antecesor y sucesor? Está muy fácil. Observen cómo aquí lo volvemos a retomar. Entonces era lo que les comentaba, por eso voy enseñando los temas en orden, porque los temas que habíamos visto anteriormente se van retomando después. No creen que porque no tengo nada que hacer o hoy tengo ganas de enseñar esto, el otro, aquello. Entonces recordemos, sucesor de un número es el número entero que va después. Por ejemplo, 7, su sucesor sería 8. 39, su sucesor sería el 40. Para el 80, su sucesor sería el 81. Y así sucesivamente. ¿Cómo lo representamos ahora en lenguaje algebraico? Si se dan cuenta, para obtener el sucesor, basta con que le sumemos 1. Por ejemplo, voy a ponerlo más separado, parece 78. El 7 es el número, su sucesor es el 8. Entonces, para llegar al sucesor le estamos sumando 1. 7 más 1, 8. Luego, el valor es 39, su sucesor es 40. Para llegar del 39 al 40, nuevamente sumamos 1. Igual aquí, el número que nos interesa es 80, su sucesor es 81. Para llegar al sucesor, le sumamos 1. Si se dan cuenta, para encontrar el sucesor de cualquier número, le estamos sumando 1. Entonces, sucesor de un número quiere decir que vamos a agarrar cualquier letra que nos va a representar cualquier número y le vamos a sumar 1. Entonces, así es como se representa el sucesor de un número. Es el número y le sumamos 1 para encontrar su sucesor, justo como lo hicimos acá. Y en otras palabras, el sucesor de un número se representa de esta forma. Y algo similar ocurre con el antecesor de un número. Por ejemplo, voy a borrar así. Voy a tomar los mismos. El antecesor es el número que va antes. Incluso aquí la palabra nos está ayudando. El número que va antes. El número entero, porque obviamente tenemos decimales, fracciones, todo eso. Nada más con números enteros. El número que está antes del 7 es el 6. El número que está antes del 39 es el 38. Y el número que está antes del 80 es el 79. Entonces, ahora observen. Este es el número que nos interesa. Para llegar a su sucesor, le restamos 1. 7 menos 1 nos da 6. Ahora aquí, el número que nos interesa es 39.
para llegar del 39 al 38 le restamos 1. 39 menos 1 nos da 38. Luego igual aquí, el 80. 80 menos 1 nos da 79. Entonces, para encontrar el antecesor de cualquier número, a ese valor le estamos restando 1. O sea, el valor menos 1. Entonces, algo similar ocurre aquí con el antecesor. Al antecesor de un número ponemos en la letra que nos va a representar esa cantidad. No sabemos cuál es, sabemos que es simplemente una cantidad. La representamos como una variable y a esa variable le vamos a restar un 1, W menos 1. Y entonces, al poner esto, se está cumpliendo lo que vimos acá, que para encontrar el antecesor a la cantidad le estamos quitando 1. Entonces ya tenemos aquí el significado de algunas de las frases. De todos modos, en el video les voy a dejar un documento en donde están estas para que las tengan a la mano, para que vayan empezando a practicar con ellas y aprendérselas. Entonces voy a borrar estas y voy a escribir las que siguen. Ya las que siguen ya son poquitas, ya es una menor cantidad. Y después vamos a empezar a poner ejemplos en donde vamos a poner varias frases y vamos a convertir esas frases al lenguaje algebraico, es decir, a una expresión que tiene términos algebraicos. Estas son las siguientes frases. Un número es menor que otro número. Entonces luego, incluso a mí me pasaba todavía en la primaria, siempre hay muchísimos problemas con los signos de menor que y mayor que. Vimos varias veces esos videotutoriales, pero de todos modos puede haber personas que todavía tengan problemas. Entonces aquí va a quedar claro cuál es el signo. Entonces, un número es menor que otro. Siempre que haya este tipo de frases, estamos hablando de comparación de números. Entonces, aquí tenemos un número X es menor que otro número. Vamos a ponerle C, D, G para ocupar cosas diferentes. Entonces, ¿cómo estamos leyendo? Los valores, siempre los números se van a escribir en este tipo de casos de izquierda a derecha. Un número X es menor. Al decir que es menor, quiere decir que esta X va a ser más pequeña que otro número. Entonces aquí dice, un número es menor. Como este número lo tenemos aquí en la izquierda, quiere decir que este valor va a ser el más pequeño. Ahora recordemos el signo de menor que. ¿Qué significa ese signo? Observen la punta. Si nosotros quisiéramos almacenar dulces, por así decirlo, en la punta cabe una menor cantidad, un número más pequeño. Y en la parte abierta caben más dulces. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la punta siempre va a estar en el número más pequeño, puesto que se puede almacenar una menor cantidad. Y por así decirlo, la boca va a estar apuntando al número más grande, porque puede almacenar una mayor cantidad de elementos. Le caben más dibujitos incluso. Entonces, con eso ya podemos recordar el signo. La punta siempre va hacia el número más pequeño y la boca siempre va hacia el número más grande. Entonces, si aquí dice un número es menor que otro, considerando que la X es el número menor, quiere decir que la punta va hacia esa variable. Ya tenemos el número de menor que. Entonces, siempre el menor que, la punta va a ir del lado izquierdo. Les digo, ya si les cuesta trabajo identificar el número, pues simplemente analícenlo así. Un número, escribimos X, es menor, como dice que es menor ese número, entonces la punta va a estar en ese número y luego dice que otro. Entonces vamos a escribir el otro número. Ahora vamos con el otro caso. Un número es mayor que otro. Entonces empezamos. Un número, escribimos cualquier letra que nos represente un número, nos está diciendo es mayor. Entonces quiere decir que la parte donde caben más dibujitos va a ir hacia ese número. Un número, aquí está, es mayor, la parte mayor, que otro. Ya ponemos el otro número, J. Les digo que pueden
pueden ser las variables que sean. Generalmente se acostumbra a X y Y, pero hay que quitarnos eso porque ya después, ya más adelante, ya en otras ramas de las matemáticas, ya se ocupa cualquier variable, ya no solo X o Y. Un número, bueno, este está más fácil, es igual que otro número. Por ejemplo, y es igual, usamos el signo igual que otro, ¿ve? Luego, un número es aproximadamente igual a otro número. Entonces, ¿cuándo ocurre esto? Por ejemplo, en los decimales tenemos 7.01 y luego tenemos 7.001. Entonces, estos números son tan pequeños que valen casi lo mismo, nos representan casi la misma cantidad. Es como, por ejemplo, una galleta, la hacemos así pedacitos y luego tratamos de juntar nuevamente todos esos pedacitos. En un caso sí juntamos todos los pedacitos, pero en otro caso a lo mejor nos falta un pedacito tan chiquito que ni siquiera lo vemos. Entonces no vamos a notar la diferencia entre que una galleta está completa y otra le falta un pequeño pedacito. Y vamos a decir, pues se ve que está casi igual. Entonces podríamos asegurar que esas dos galletas pues son casi iguales, son casi el mismo tamaño. Entonces algo similar ocurre con los números. Como son números que están muy cercanos, no nos representan la misma cantidad, pero sí nos representan números que están así muy pegaditos. Entonces, cuando tenemos dos números que están así muy pegaditos, decimos que son aproximadamente igual. O sea, porque no es lo mismo, no nos está representando la misma cantidad, pero sí cantidades muy cercanas. Entonces el símbolo que se utiliza para representar esta palabra, aproximadamente igual, es este. Es como un signo igual, pero ondulado. Ya no son líneas paralelas y rectas, sino como que onduladas. Entonces, cuando quiere decir esta frase, un número, escribimos el número, dice aproximadamente igual, escribimos este símbolo y luego escribimos el otro número. Esto ya son como signos de comparación, ya se utiliza ya más adelante. Básicamente, ¿cómo vamos a trabajar? Ya que dominemos un poquito el álgebra, vamos a ver un tema llamado ecuaciones, en donde ahora la importancia es este signo igual. Y después vamos a ver otro tema que se llama inecuaciones o desigualdades. Entonces, donde el signo más importante va a ser cualquiera de estos dos. Por eso les digo ya más adelante, todavía falta mucho para llegar a eso. Entonces, por eso fue que estas tres frases las dejé al final, porque en un principio casi no son muy utilizadas, se utilizan ya más adelante. Y bueno, tenemos esta última frase: 2 veces, 3 veces, 4 veces, 5 veces, 6 veces un número. Entonces es muy parecida a la que habíamos visto, doble, triple, cuádruple. Entonces, por ejemplo, 2 veces un número quiere decir que ese número lo vamos a multiplicar por 2. Aquí abajo lo escribo. 3 veces quiere decir que ese número lo vamos a multiplicar por 3. Observen cómo el número está pegado a la letra. Ya estamos eliminando el signo por, porque ya estamos representando la multiplicación de esta forma. Entonces el número, al estar junto a la variable, es una forma de indicar que es una multiplicación. Obviamente ya cuando sustituimos la variable, tenemos que utilizar paréntesis, como hemos visto ahora que vimos todo esto de valor numérico, para indicar que se trata de una multiplicación. Porque si lo sustituimos tal cual, el 2 la vale 1, se puede presentar esta confusión de que aquí no parece que estamos multiplicando 2 por 1, sino más bien parece que estamos hablando del número 21. Entonces, por esa razón es importante ya empezar a manejar paréntesis. Cuando vayamos a sustituir una variable, cambiamos esa variable y el número lo vamos a meter adentro de un paréntesis para que no nos pase esto. Y bueno, 4 veces quiere decir que ese número se va a multiplicar
multiplicar 4 veces. 4z. Y así, esta es la forma más fácil de representar una multiplicación por algún número. 5 veces un número, 6 veces un número, 7 veces un número, y así sucesivamente. Entonces, estas son las frases más importantes que existen dentro del lenguaje algebraico. Y ahora sí, vamos a empezar a poner varios ejemplos para que a partir de estas frases nosotros construyamos las expresiones algebraicas. Aquí ya tenemos estos ejemplos. Aquí también ya es importante aprender un poquito más a leer. En álgebra también vamos a aprender a leer para poder entender bien qué es lo que están diciendo las frases. Porque si no leemos bien lo que nos están pidiendo, vamos a escribir expresiones algebraicas erróneas. Entonces, empezamos. Tenemos este ejemplo, dice la suma. Ahí ya nos está hablando de una operación. Vamos a escribir el signo que la representa. Más de un número. Nos está diciendo que vamos a sumar un número para representar, como no nos dicen qué número, vamos a representarlo con una letra X. Y luego nos está diciendo que ese número lo vamos a sumar con su consecutivo. Entonces, completo es la suma de un número con su consecutivo. Entonces, quiere decir que el otro número que vamos a sumar va a ser el consecutivo de este. La palabra consecutivo es lo mismo que sucesivo o sucesor. Entonces, son sinónimos para que no se me pierdan. Consecutivo, o sea, el número que le sigue, el número que está junto, y sucesor es lo mismo. Entonces, aquí, la suma de un número con su consecutivo, quiere decir que vamos a encontrar el consecutivo de ese número. Lo vamos a poner entre paréntesis. Para encontrar el consecutivo o el sucesor, escribimos el número y le sumamos 1. Y entonces observen, ya tenemos la expresión algebraica que describe a este enunciado. La suma, aquí está, de un número, aquí está el número, y su consecutivo o su sucesor. Aquí está el número y le sumamos 1 para encontrar su sucesor. Vamos con el siguiente enunciado. La semirresta de un número. Entonces ya vimos que dice semi. Al hablar de semi, quiere decir que vamos a dividirlo entre 2. Ahí está. Como habla de resta, entonces es semirresta. Vamos a escribir el signo que está asociado a la resta. Ahí está. Y aquí nos está diciendo la semirresta de un número. Escribimos el número. Ay, me fui todo chueco. Y luego nos está diciendo menos. Aquí escribimos el menos. Su consecutivo. O sea, el consecutivo de ese número. Igual lo escribimos adentro de paréntesis para representarlo y no confundirnos. Entonces, el número menos su consecutivo. Ahí está. Entonces, para encontrar, recuerden, consecutivo es lo mismo que sucesor. Entonces, para encontrar el sucesor, a ese número le sumamos 1. Y aquí está, observen, semirresta. Aquí tenemos una resta dividida entre 2 y nos está diciendo los valores que vamos a restar. Un número, aquí está, menos, aquí está la palabra menos y el símbolo que representa, menos el consecutivo de ese número o sucesor. Aquí está, lo ponemos entre paréntesis para no confundirnos. Entonces sería x más 1. Ahora vamos con el siguiente. 2/4 partes del producto de dos números. Entonces primero observamos 2/4 partes. Aquí nos está hablando de una fracción. 2/4 partes, ¿pero de qué? Aquí ya nos está diciendo las 2/4 partes de qué. Producto habla de una multiplicación. Y aquí nos está diciendo qué es lo que vamos a multiplicar. Producto de dos números. Veamos, ya manejé mucho X y vamos a poner A y B. Entonces observen, ya tenemos el producto de dos números y aparte nos está diciendo que de ese producto vamos a obtener las 2/4 partes. Entonces tenemos una fracción, 2/4 partes, que nos va a multiplicar a ese producto de dos números. Vamos con el siguiente ejemplo. La suma del producto de dos números más el cubo de otro.
Entonces aquí nos está diciendo la suma. Escribimos más. Aquí nos está diciendo después qué es lo que vamos a sumar. Entonces siempre, si se dan cuenta, primero están las operaciones y luego nos dice qué es lo que va a haber en esas operaciones. Por ejemplo aquí, primero nos dice que vamos a sumar y luego nos está diciendo qué es lo que vamos a sumar. Un número consecutivo. En este caso, semi-resta, o sea, una resta dividida entre 2 y luego nos dice que vamos a restar un número menos su consecutivo. Aquí en la resta sí es importante respetar el orden. No podemos ponerle, por ejemplo, así y luego así, porque ya vimos que la resta, si invertimos el orden, vamos a obtener números diferentes. Entonces por eso en la resta como que son un poco más explícitos. Nos dicen el orden de los números que hay que respetar. Aquí es un número menos su consecutivo. Entonces siempre hay que respetar en la resta. En la suma no hay problema, pero en la resta hay que respetar el orden en el que nos están diciendo cómo se van a operar esos valores. Y luego, bueno, luego aquí ya nos está diciendo el producto de dos números y a ese producto le vamos a calcular 2/4 partes, por eso lo representamos así. Entonces, como pueden observar, siempre en la operación, siempre en los enunciados nos dicen la operación y cuáles son los valores que se van a operar. Entonces aquí nos está diciendo la suma, ahí está, y nos está diciendo qué es lo que se va a sumar. El producto de dos números, A por B, aquí está, más el cubo de otro número. Aquí también hay que ser muy observadores. Aquí nos está diciendo otro, que quiere decir que nos está diciendo que vamos a considerar un número diferente a los que ya consideramos. Si ponemos la misma letra, por ejemplo A, ahí ya estamos considerando la misma variable, o sea, el mismo número. Entonces, si nos hacen referencia a que vamos a utilizar otro número diferente, quiere decir que vamos a utilizar otra variable diferente. Porque si tenemos la misma variable, quiere decir que no estamos usando la misma cantidad. Y observen, vamos a darle el valor de A. Vamos a darle 3. Vamos a cambiar esa A por 3. Vamos a sustituir, sería 3B más 3. Ya estamos ocupando el mismo número. Y aquí nos está diciendo que tenemos que ocupar diferentes números. Entonces ya no estamos cumpliendo lo que dice el enunciado. Entonces por eso es importante esto. Que si no les dicen que ocupen otro número, pues pueden ocupar a lo mejor las mismas variables. Pero si les están haciendo énfasis en que vamos a ocupar otro número, entonces debe ser otra variable diferente a las que ya ocuparon. Debido a esto, a que si ponemos las mismas variables, estamos hablando del mismo número, cuando en realidad nos están pidiendo números diferentes. Entonces borramos esto y vamos a poner otra variable. Ahí está. Pero bueno, nos está diciendo el cubo de esa otra variable. Al decir el cubo, quiere decir que esa variable la vamos a elevar a la 3. Entonces ya tenemos ahora sí nuestra expresión completa. Ya tenemos la operación, la suma, ya tenemos los valores que se están sumando. El producto de dos números y el cubo de un tercer número. Entonces, como ven, a partir de puras frases ya estamos escribiendo expresiones algebraicas o fórmulas. Por ejemplo, esta, si se dan cuenta, es un poquito parecida, un poquito, no mucho, a lo que es la fórmula para calcular el área de un triángulo, de un trapecio. Pues les digo, es parecida, me faltaría multiplicar por ahí. Y ahora vamos con la última, el cociente. Cuando habla de cociente, habla de división. Ya pusimos la raya de división y luego nos va a decir cuáles son los valores que hay que dividir. La suma de dos números. Entonces, aquí igual es importante respetar el orden de la división, porque ya observamos que no es lo mismo 4 entre 1 que 1 entre 4. Son cantidades diferentes. Es la misma operación, son los mismos números, pero si están expresados de diferente forma, ya nos representan cantidades diferentes. Entonces, aquí tenemos el cociente, ahí está.
más B. Y luego nos está diciendo entre qué vamos a dividir, o sea, qué número va a ir en la parte de abajo, entre el producto de esos mismos dos números. Entonces, observen, a diferencia de aquí, en donde nos dice otro número diferente, aquí sí nos está diciendo que podemos ocupar los mismos números. Entonces era lo que les comentaba, cuando se va a usar una variable diferente, se va a hacer énfasis en que va a ser otro número diferente. Pero si queremos ocupar las mismas variables, el enunciado nos lo va a indicar, como en este caso, el producto de esos mismos dos números, A por B. Y ya tenemos todo. Ya tenemos la operación cociente, ya tenemos el número que va a ir en la parte de arriba, que es la suma de dos números, y ya tenemos el producto de abajo. Bueno, el número de abajo, que dice que va a ser el producto de esos dos números. Entonces les digo, nada más es identificar cuál operación se está realizando y luego cuáles son los valores que se van a operar. Y bueno, ya hacemos esas combinaciones para obtener nuestra expresión algebraica. Vamos con otro ejemplo, otro conjunto de enunciados. Estos son los siguientes enunciados. Como pueden ver, cada vez se pueden ir complicando más como nosotros querramos. Entonces empezamos con raíz cuadrada. Entonces observamos la operación raíz cuadrada. No le pongo índice, cuando es una raíz cuadrada no se le pone índice. Y luego nos están diciendo a qué es lo que le vamos a calcular una raíz cuadrada. La suma de tres números. No nos están diciendo si los tres números son iguales o diferentes. Entonces, como no hacen esa mención, puede que utilicemos variables diferentes o puede que utilicemos las mismas. Luego, raíz cuarta. Entonces, empezamos. La operación es raíz cuarta. Luego nos está diciendo a qué hay que calcularle esa raíz cuarta. Dice cociente. Ahí está. El cociente es una división. Y luego nos está diciendo qué es lo que vamos a dividir. Un número cualquiera. X. Acuérdense. Es que iba a decir entre, por eso me trabé. Un número. Y luego está. Hay que siempre en la división hay que respetar el orden en el que nos dicen los números cómo se van a dividir. Porque en la división, si cambiamos el orden de los números, se va a cambiar el resultado. Son valores diferentes. Entonces ahora sí, el cociente de un número, escribimos el número y luego nos dice entre su antecesor. Entonces quiere decir que en la parte de abajo va a ir el antecesor de ese número. Para escribir el antecesor, escribimos el número y le restamos 1. Entonces observen cómo ya son expresiones un poquito más elaboradas. Y con las frases simples que nosotros vimos, podemos complicarlo como nosotros queramos. Luego, la semirraíz cuadrada. Entonces observamos la operación que nos están diciendo. Semirraíz, eso quiere decir que lo vamos a dividir entre 2. Ahí está. Luego está diciendo qué tipo de raíz cuadrada. Quiere decir que aquí en el índice va 2, pero no se escribe. Y luego nos está diciendo a qué es lo que le vamos a calcular una raíz. El producto de tres números. No nos dice qué números, pueden ser las mismas variables o pueden ser diferentes. A, B, C. Y ahí está, observen. La semirraíz cuadrada. Aquí está la raíz. Y como dice semi, va dividido entre 2. Luego ya tenemos a qué es a lo que le vamos a calcular esa raíz. El producto de tres números. A, B, C. Y ya tenemos la expresión. Y vamos con que es el más interesante, el más largo. Entonces igual, empezamos a leer. La raíz quinta. Ya nos están diciendo con qué operación vamos a empezar. Ahí está. Luego nos están diciendo que a qué es lo que le vamos a calcular raíz. A una semisuma. Entonces no sabemos todavía qué vamos a sumar. Lo que sí sabemos es que va a estar dividido entre 2. Porque tiene la palabra semi. Y luego ya, ahora sí nos está diciendo qué es lo que vamos a sumar. Primero nos están diciendo el producto de dos números. Observen, la semisuma del producto de dos números. AB. Luego nos están diciendo qué es lo
que va a continuar con la suma, más el cuadrado del primero. Ahí supongo que dice del primer número. ¿Por qué? Porque aquí nos están diciendo dos números. Aquí ya escribimos los dos números. Luego nos están diciendo la suma del primer número. Bueno, vamos a este producto vamos a sumarle el primer número. Pero como aquí nos está diciendo al cuadrado. Es decir, que este número lo vamos a elevar con potencia 2 a la 2. Entonces, si tienen dudas, pueden releer el enunciado e irlo verificando con la expresión que vayan obteniendo para que vaya quedando más claro. Entonces, raíz quinta, ya la escribimos. Semisuma, aquí está. Ya tenemos aquí una suma dividida entre 2. Después nos dice qué es lo que vamos a sumar. El producto de dos números, aquí está, más, aquí está el signo más, el cuadrado del primer número, aquí está. Y luego nos está diciendo qué más vamos a sumar. Más el doble producto del segundo número. Entonces el doble, recordemos que quiere decir que el número lo vamos a multiplicar por 2. Ahí está. Y aquí nos está diciendo segundo, o sea, el segundo número que utilizamos aquí adentro, que en este caso es B. Entonces, si se dan cuenta, yo estoy poniendo el orden de las letras como yo quise. Por ejemplo, en este caso A es el primero porque fue el que puse en un principio en la multiplicación. Si hubiera puesto los números de otra forma, pues hubiera tenido otro orden. Pero aquí yo estoy tomando este número como primero porque fue el primero que puse en la multiplicación. Y la B la estoy tomando como el segundo porque en la multiplicación fue el que puse como segundo. Entonces esta es la forma de traducir estas expresiones al lenguaje algebraico. Y les digo, se pueden complicar tanto como ustedes quieran. Básicamente, ¿cómo le hacemos? Vamos escribiendo la operación que nos están indicando y luego vamos a escribir los valores que se están operando. Ya sea en las raíces, en las sumas, restas, multiplicaciones. Solita la expresión nos va diciendo cuál es la operación y luego cuáles son los valores que se van a operar o que van a ir adentro. Estos son los ejercicios que les propongo para que practiquen. La semisuma de tres números, la raíz cúbica de un número elevada, observen la palabra, dice elevada, no elevado, a la cuarta potencia. Les comento esto para que identifiquen bien cuál es el elemento algebraico que vamos a elevar a una potencia, para que no se vayan a confundir. Entonces observen la raíz cúbica de un número, y luego la palabra elevada, termina con A. Luego el cociente de la semisuma de dos números entre la semidiferencia de dos números, y luego el cociente del triple producto de dos números entre 4 veces la suma de tres números. Entonces en los ejemplos no les coloqué esto. Triple producto de dos números, 2, 3, 4 números. Entonces voy a ayudarlos un poquito con eso. Dice producto de dos números, por ejemplo XY, y luego dice triple producto, o sea 3 veces esta multiplicación, sería así, 3XY. Entonces triple, aquí está 3, y luego dice que triple, que vamos a multiplicar por 3 el producto de dos números, o sea la multiplicación de dos números. Algo similar ocurre con esto, 4 veces la suma de 3 números. Entonces escribimos la suma de esos 3 números, A más B más C, y como dice que vamos a obtener 4 veces la suma de esos números, quiere decir que esa suma la vamos a multiplicar por 4. Entonces, en este caso dice el triple producto de dos números, o sea, vamos a multiplicar por 3 el producto de esos dos números, y en la parte de abajo que dice 4 veces la suma de 3 números, quiere decir que vamos a multiplicar por 4 la suma de esos 3 números. Igual puede ser la resta, la multiplicación, la división, potencia, raíz. Incluso vamos a cambiarle aquí la resta, la resta de dos números, para que sea
diferente a lo que les acabo de decir. Y aquí el producto de 3 números. Traté de poner las frases más conocidas, los ejemplos que abarcaran todo, porque aquí ya son gran cantidad de combinaciones que no podrían cubrirlos todos. Entonces ya si tienen alguna duda en algún enunciado que les dejen en la escuela o algo así, ya me avisan y yo con mucho gusto los ayudaré. Entonces esto sería todo por el día de hoy. Mientras tanto yo me despido, no olviden suscribirse, dejen sus comentarios y nos vemos para el próximo video tutorial. Hasta luego.